lugar tenemos que saber limitar cada uno de los segmentos de cada una de las regiones topográficas de nuestro horario. Que es importante entonces remarcar los límites que va a tener el brazo. ¿Dónde empieza el brazo entonces? Está marcado ahí con una línea roja superior, una línea horizontal. Y ya se los han mencionado ustedes, que corresponde al borde inferior del pectoral mayor. Por ese punto se traza una línea horizontal y eso constituye el límite entre el brazo y el hombro. De igual manera se traza otra línea que, partiendo de la prominencia denominada epitróclea, también se traza en forma horizontal hacia el epicónio. De tal manera entonces de que esas dos líneas que al final se inscriben todo el brazo constituyen el límite superior y el límite inferior de la región que estamos estudiando en este momento. Ahora, el brazo, desde el punto de vista topográfico, para efectos de estudio, nos presenta básicamente dos regiones. La primera, la región braquial anterior. Y su nombre lo dice, con todas las estructuras que están por delante, la región anterior. Nuevamente remarcamos los límites, que vendrían a ser los mismos que ya hemos definido. Solamente añadir que se traza una línea vertical que va a unir cada uno de estos planos horizontales para delimitarlo en el sentido lateral. De otro lado, es importante también saber conocer la forma exterior de cada una de las partes del modelo, porque esa es la forma, o esa es la única manera de poder nosotros determinar si lo que estamos observando en un paciente, por ejemplo, es normal o no es normal. Ya les han explicado cuando han hecho hombro cuál es la forma normal del hombro. Y si ustedes ven una alteración de la misma, lógicamente ya se van a ir formando una impresión diagnóstica del cuerpo. De igual manera sucede entonces con el brazo. Como ustedes observan en la lámina, tenemos que destacar el brazo nos presenta en primer lugar una evidencia longitudinal bastante gruesa en el medio y estrecha en los extremos. De tal manera que vamos a tener nosotros acá una figura fusiforme. A cada uno de los lados de esta evidencia fusiforme vamos a observar nosotros dos surcos, llamados también canales bifurcales. Nosotros tenemos el surco externo y el surco interno. En este surco interno nosotros vamos a poder palpar todo el recorrido el latido de la arteria renal. Cuando tomamos la presión arterial a un paciente, lo primero que hacemos siempre es identificar este punto. Allí sentir el latido de la arteria correspondiente y recién colocar el manguito y el estetoscopio. Hay quienes automáticamente ponen el manguito y luego meten el estetoscopio. Entonces, eso no es una forma médica de tomar la presión arterial a un paciente. Eso lo puede hacer cualquier persona. Vaya a saber qué es lo que va a escuchar. Bien. Este surco es bastante profundo comparativamente con el otro, y es mucho más largo también. Lo estamos observando en la lámina. El surco longitudinal externo más corto, ¿por qué? Porque al llegar al vértice de la inserción del deltoide, que conocen ustedes, se divide rápidamente en dos ramas, una anterior y otra posterior, de tal manera que aquí se va a formar una Y.
En esta presentación anterior, ustedes ya han visto también en la clase anterior que vamos a tener la presencia del espacio o surco dento-pectoral. Dento-pectoral. En el posterior, en esta presentación posterior, vamos a tener nosotros el borde posterior del deltoide, borde posterior del deltoide. Para poder ilustrar qué es lo que nos va a denotar el saber cuál es la forma externa de esta región que estamos viendo. Ustedes observan un paciente que viene a la emergencia mostrando el brazo de esta manera. Ustedes se acuerdan de que aquí tenemos que tener una prominencia fusiforme y ya pronto se van a dar cuenta de que aquí algo está mal. O es un tumor, simplemente ya lo vamos a trabajar. Y así, con mayor razón. Y esto, por ejemplo, está en relación a la ruptura que es frecuente de las fibras del músculo físico. Este músculo que es el que da la figura, el rompe cuando se hace un esfuerzo, pero además también puede ocurrir la presencia de una gran prominencia cuando el tendón de inserción se ha roto, como acá en la imagen. Por eso debemos saber cuál es la forma normal externa de una determinada región. Bien, ya a ustedes les han indicado que para efecto de la disección correspondiente tenemos que ir disecando en la parte que estamos estudiando plano por plano. De tal manera que tenemos que recordar cuáles son los planos que constituyen la parte o segmento que estamos estudiando. En primer lugar, la piel. También les han indicado que es importante saber cuáles son las características de la piel de una determinada región. No todas las regiones tienen la piel exactamente igual. En algunos casos existen bastante diferencias. Y el ejemplo más típico está en la piel que cubre el cuero cabelludo. Esa piel está llena de pelo. Y así vamos a tener otra región. En el caso del brazo, la piel no tiene mayores características, salvo en la parte más vital de la porción que corresponde al deltoides se inserta directamente en la ponerosis. Desaparece el tejido celular subcutáneo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque activamente a nosotros, incluyo, cuando nos ponían una vacuna, lo único que hacían es golpear la vacuna correspondiente a esta altura con una agujita, hacer esterilización. Nada más. ¿Eso por qué? Porque debajo de la piel ya estaba la ponerosis, debajo de la ponerosis está el componente muscular. A diferencia de que si esto hacía más arriba, tenían que atravesar todavía el celular subcutáneo. Y debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo, que está en relación a la contextura de cada persona. El tejido celular subcutáneo desarrolla acá lo que se llama una fascia superficial, forma dos láminas, entre los cuales están discurriendo lo que ustedes están observando acá. Los vasos y nervios superficiales. Vasos y nervios superficiales. Como ustedes observan, los nervios son delgados, todos son sensitivos. Los vasos sanguíneos, hay arterias y venas. Las arterias son bastante delgadas, no tienen nombre especial o propio cada uno de ellos. Las venas de igual manera forman un plexo.
Solamente en algunos casos se van a tener nombre especial debido al espesor que tienen y al trayecto antónico. Bien, debajo del celular subcutáneo está esta lámina blanca, y ya ustedes lo han observado en los cadáveres que tienen meta de práctica. Se llama aponeurosis o fascia. Esta es la famosa trama. No se olviden que esta aponeurosis divide los planos superficiales de los profundos. Entonces, en el plano profundo, o sea, la capa subaponeurótica, vamos a encontrar fundamentalmente músculo. Y aquí en el brazo vamos a tener en primer lugar un plano superficial, o sea, un primer plano, donde vamos a encontrar todavía el deltoide. Aquí estamos observando. Este viene a ser el límite inferior, todavía tenemos parte del deltoide en el brazo. Este deltoide está insertándose, como ya lo saben ustedes, en la V deltoide. Luego vamos a tener el bíceps braquial, que por cierto se denomina músculo libre. Y se llama músculo libre, ¿por qué? Porque este bíceps no se inserta en el útero. No se inserta en el útero. Bien, eso es un primer plano. En un segundo plano, o plano profundo, vamos a encontrar otros músculos. Corácoid braquial, músculo que partiendo de la apófisis coracoides se va a insertar en el húmero. Y el braquial, que antiguamente se llamaba braquial anterior, de igual manera, se va a insertar en el húmero. Y finalmente, en la parte más distal, el brachio radial, que antiguamente se llamaba el supinador braquial. Aquí está el brachio radial, o supinador braquial. En esta imagen queremos mostrar, este es un corte horizontal del brazo, intermedio, donde podemos observar el húmero con sus dos caras, externa e interna, posterior. Podemos observar cómo de los bordes están naciendo los tabiques aponeuróticos, que luego van a englobar a toda la musculatura del brazo. Este es el tabique intermuscular externo y este es el tabique intermuscular interno. Los que finalmente van a separar al brazo en dos grandes regiones, una región anterior y una región posterior. Aquí en este corte podemos observar en primer lugar la piel, el celular subcutáneo, los vasos y nervios superficiales, luego la aponeurosis, los tabiques correspondientes, y dentro de los planos profundos vamos a encontrar nosotros el paquete vasculonervioso del brazo, formado por la arteria humeral, las dos venas humerales y el nervio mediano. Detrás del tabique intermuscular interno vamos a tener nosotros el paquete vasculonervioso cubital. Aquí vamos a encontrar esencialmente el nervio cubital. Fíjense acá, de igual manera, el paquete vasculonervioso humeral posterior, donde vamos a encontrar la arteria humeral posterior o colateral externa, sus dos venas satélites y el nervio radial. El nervio radial. Este es el corte o es el dibujo de un corte en un cadáver, donde estamos observando nosotros los mismos detalles anatómicos que hemos visto en el esquema, ¿no? Está la arteria humeral, el nervio mediano, dos venas satélites, el nervio cubital, dos venas satélites y la arteria correspondiente. Estos son vasos superficiales, están
encima del ajo nervioso. Aquí está el paquete vascular nervioso humeral profundo. La arteria humeral profunda se volverá a el nervio radial. Aquí están los músculos del cual hemos hablado. Vean ustedes, este es el bíceps, tiene dos cabezas, por eso se llama bíceps. La cabeza larga, la cabeza corta. Se inician o nacen de diferentes puntos y los dos finalmente se van a unir para formar un solo tendón que se va a insertar en el tubérculo bicipital del radio, formando una sola unidad. Vean la forma. Retiramos este músculo para poder observar los otros músculos que forman el segundo plano. Este es el coraco braquial. Sale de la apófisis coracoides del escápula y se va hacia la cara interna del útero. Y aquí encontramos el músculo humeral, braquial. Vean ustedes que está insertado totalmente en el útero. Acá también la lámina nos sirve para observar este detalle anatómico, donde hay un nervio que atraviesa el coraco braquial y luego se hace superficial y se va hasta el codo, e inclusive llega hasta el antebrazo. Es el nervio músculo cutáneo. Aquí pueden observar ustedes como el tendón acondylar del bíceps acá, que se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo, está dejando pasar una arteria por debajo. Esa arteria ya la conocen ustedes, es la circunfleja anterior. Entonces, primer plano muscular, habíamos dicho el deltoides, el bíceps. Segundo plano, coraco braquial, braquial anterior, y aquí en esta parte todavía estaba el supinador largo. Bien, ¿cuáles son los vasos y nervios profundos? Esto sí tiene nombre propio, por cierto. Los vasos y nervios del brazo están atravesando la región básicamente. Entonces tenemos en primer lugar las arterias. La arteria humeral, que no es sino la continuación de la arteria axilar. ¿No es así? Entonces ya saben ustedes dónde termina la arteria axilar y dónde empieza la arteria humeral. Es convencional puramente. Esta arteria humeral viaja acompañado de sus dos venas arteriales, que es nuestro esquema corporal. Y además viaja acompañado del nervio mediano. Estos elementos forman el paquete vascular nervioso humeral anterior o del brazo, no sé. Esta arteria humeral, ¿qué rama nos va a dar? En primer lugar, ramas musculares. O sea, ramas para cada uno de los músculos de esta región. Nos da también una rama nutricia, que dependiendo del tronco rápidamente se va a introducir en el hueso para poder nutrir. La arteria humeral profunda o colateral externa. Luego, una colateral interna superior y otra interna. Aquí solamente estamos observando el tronco principal de la arteria, acompañado del nervio mediano. Entonces, solamente está el paso, no nos dice. Y que tiene dos raíces, estamos observando acá. Aquí ya disecado, como tienen que hacer ustedes en sus cadáveres, para poder observar que acá empieza la arteria, ¿verdad? Acá termina la arteria axilar.
Y ahí, en primer lugar, se desprende la colateral externa, o denominada también humeral profundo, que rápidamente se va hacia la parte posterior de la vena, para luego acompañar al nervio radial durante su recorrido por el canal de Torres. Luego tenemos la arteria colateral interna superior, que va a ir descendiendo para ramificarse acá en el codo. Luego lo veremos. Y finalmente está la colateral interna inferior, que es una arteria mucho menor longitud, pero que también se bifurca para poder formar parte de lo que se va a denominar el círculo arterial del codo. Observen ustedes cómo el tronco cruza la línea articular y se va a bifurcar de la arteria radial en la arteria cubital. Bien, veamos las venas ahora. Las venas, en primer lugar, son superficiales, o sea, encima de la ponedosis. Aquí nosotros vamos a tener dos venas bastante importantes: la vena basílica y la vena cefálica. Acá numerado, basílica, va a discurrir por el surco bicipital interno, como estamos jugando en la lana. La cefálica por el surco bicipital externo. Esta finalmente se va a introducir en el surco retropectoral para ir a desembocar en la axila, en la arteria axilar. Esta basílica se va a unir en un plano profundo con la vena humeral profunda interna para formar la vena axilar, donde va a desembocar la semana. Entonces, venas profundas, la vena humeral interna, más la basílica, que es superficial, van a formar la vena axilar. La vena humeral externa aboca a la vena axilar, igual la vena cefálica. Luego mencionar también los linfáticos, que también van a ser superficiales y profundos. Ya ustedes han revisado y los linfáticos del brazo están viajando en forma ascendente y se va a dirigir al grupo intermedio y grupo braquial de los ganglios linfáticos de la axila. Nervios. Igual, nervios superficiales y profundos. Ya hemos mencionado de que los nervios superficiales son esencialmente de tipo sensitivo. Y aquí en esta región vamos a tener el ramo cutáneo del circunflejo, ya se los han mencionado. El circunflejo o axilar da una rama cutánea que va a dar inervación a la piel de la porción proximal del brazo, igual que al arterial del cuello. Luego vamos a tener una o dos ramas del radial. Radial, siendo un nervio posterior, también nos va a dar ramas de tipo sensitivo. Y el braquial cutáneo interno, cuyo nombre moderno es cutáneo antebraquial medial, y su accesorio, llamado también cutáneo braquial medial, van a dar el resto de la inervación sensitiva de esta vía. Y acá tenemos que añadir ramas perforantes del segundo y tercer intercostales. Estos nervios determinan el dolor del paciente cuando tiene dolor precordial. Cuando un paciente está cursando con un infarto de miocardio, infarto cardíaco a secas, presenta también dolor
en el miembro superior izquierdo. Eso se debe a que tiene estas ramas, las ramas perforantes del segundo y tercer intercostal, que vienen de por acá. Eso es cuando se refiere entonces a los nervios superficiales. Los nervios profundos tenemos en primer lugar el músculo cutáneo y el mediano. El músculo cutáneo, lo hemos mencionado, lo hemos visto, es este, fíjense, tiene una porción motora, por eso se llama músculo, y una porción sensitiva o cutánea. Y el nervio mediano, que no es sino un nervio que simple y llanamente está de pasaje por el tronco, no va a inervar absolutamente nada, a diferencia del otro que sí está inervando por lo menos uno. Bien, veamos ahora la región braquial posterior. Nuevamente, planos que lo constituyen. Piel. La piel de la región posterior es un poco más gruesa que la de la región anterior. No tiene otras características. El tejido celular subcutáneo no es sino la continuación de la región anterior. La aponeurosis, de igual manera, es continuación de la anterior. Ustedes han visto en el esquema que la aponeurosis prácticamente se forma un manguito a todo el brazo. Tiene forma cilíndrica por eso. Debajo de la aponeurosis, o sea la capa subaponeurótica, vamos a encontrar un solo músculo, el tríceps braquial. Este tríceps braquial, como su nombre lo dice, tiene tres cabezas, por eso se llama tríceps. Pero los tres constituyen un solo músculo. Y finalmente, el plano esquelético, donde encontramos el famoso canal de torsión. Que ya ustedes lo han visto, lo han tocado, lo han conocido en su práctica. Vasos y nervios. Acá tenemos una arteria, que es la umeral profunda, o colateral externa, como ya vimos anteriormente. Venas superficiales forman un plexo, todas ellas abocan hacia la región anterior, o sea, a la cefálica y la basílica, y por intermedio de ellas van a desembocar en la vena axilar, o sea, todo el drenaje venoso de la región posterior se va hacia la región anterior y a la región axilar. Las venas profundas, humerales profundas, dos que acompañan a la arteria humeral profunda, aboca finalmente también a la axilar, o a veces a una de las venas humerales. El corte, que ya hemos visto anteriormente, aquí está, la vena humeral profunda o colateral externa, acompañando al nervio con sus dos venas SA-T. El músculo disecado, como deben disecar ustedes. Este es el tríceps. La primera porción, llamada también vaso externo, y con la porción larga, a la cabeza larga del tríceps, aquí está vaso interno. Aquí en el espacio formado por el vaso externo de la porción larga, juntamente con el redondo menor, se forma un triángulo, el triángulo de Avelino Gutiérrez,
donde vamos a ver nosotros la emergencia del nervio axilar o circunfleja posterior, ¿no? Acompañado de su arteria posterior. Este nervio, que es motor, también da, como hemos dicho, una rama cutánea. También da una rama cutánea. Vean ustedes la inserción distal del tríceps en un solo tendón. Se va a insertar en el olecrano, en esa prominencia del pubis. Nervios superficiales, tenemos la rama cutánea del circunflejo y la radial. Los nervios profundos van a depender del nervio cubital y del nervio radial. El nervio radial da ramas motores a las tres porciones del tríceps. Viaja pegado al hueso, de tal manera que es fácil su compresión sobre la misma. Esto trae por consiguiente patología. Ejemplo de ello tenemos la parálisis por muletas. Lógicamente, muletas inadecuadas, ¿no? La parálisis de la luna de miel. La novia se queda dormida en los brazos del novio. Ahora ya no es el novio, ¿no? Ya es el esposo. Comprime el nervio radial y al día siguiente el novio con la mano colgada. Pacientes alcohólicos se quedan dormidos sobre su brazo, al día siguiente parálisis radial. Y lógicamente las fracturas que pueden englobar al nervio y a veces hasta seccionar. Al salir del canal de torsión, nervio radial pasa a la región braquial anterior, o sea, se hace anterior y desciende al pliegue del codo, que nuevamente lo vamos a encontrar. Observan ustedes, nervio radial, el canal de torsión. Este es el nervio del pasto externo que sale del radial, el nervio motor. Fíjense cómo este nervio va a ir a inervar a este músculo, que es principal, se llama anconia. Es un músculo triangular laminar. Ustedes cuando lo vean se van a dar cuenta porque digo principal. El nervio del vasto externo le da una ramita entonces que va a dar inervación a este músculo. Vean, acá está el nervio cubital, acá el nervio axilar. Ejemplo, puede ocurrir cuando hay una fractura en las diáfisis del pubis. El nervio puede quedar atrapado entre los fragmentos y a veces puede ser cortado. Entonces, en el primer caso, la parálisis será temporal y el segundo va a ser definitivo, ¿no? Esta es la mano de la parálisis radial, mano péndula. El paciente no puede levantar o flexionar la mano. Muy bien, solamente para recordarles a Daniel Fidel Carreón, el movimiento estamos observando en la ciudad de Cerro de Pasco, a 4.380 metros sobre el nivel del mar, lugar de donde yo procedo, que me siento orgulloso de haber nacido allá, porque es la cuna también del héroe mártir de la medicina peruana, ¿no? Bien, es la primera parte, vamos a seguir con la siguiente.